los distintos trabajos que vamos desarrollando, así que le agradecemos a todos y todas los que quieran colaborar con la causa, ya sea con su trabajo, ya sea con su tiempo, o si no, a través de una contribución. Pueden hacerlo muy fácilmente a través de los botones que están en la página y así podemos continuar con este tipo de actividades. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Álvaro Saurí, jefe de cuidados paliativos del Instituto de Oncología Ángel Roffo de la Universidad de Buenos Aires. También participa de PROCANT y nos va a estar hablando sobre cannabis y su relación con los cuidados paliativos. Hola Álvaro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día a todos, muy amables. Vamos a ver si podemos Te recuerdo cumplir con... ¿eh? si podés habilitar la cámara, que tu Ah, gatito es muy bueno. bonito. No, ese es San Martín, que es un gato asilado. Y el mío Charca se rajó a la de la vecina. Entonces pusimos un collar que dice, ya comí y mi celular. A la media hora me llamaron porque no sabíamos dónde estaba. Ahora tenemos el collar en casa y el gato en la vecina y nos llamamos por si ya comió, ¿viste? Porque el tipo nos equivocamos con el nombre, debería llamarse famélico en realidad, porque viene quejándose, pero come en los dos lugares, así que, pero ya lo sonamos. Bien, aparte de esto, le quiero mandar un saludito al doctor Alonso, Santiago Alonso, que está en Bariloche, que estuvo con nosotros en el ROFO y está trabajando con esto de cannabis, así que Santiago, un abrazo amigo. Bien, ¿cómo hago para, pongo aquí screen, Compartí tu share pantalla. screen, eso, acá aparecemos, para que yo hice una macana la otra vez, acá está, sí, así es, y va sound. Bien, entonces, seguramente, esperen, porque apareció donde no tengo ganas. En la segunda diapositiva, bueno, no importa, la primera diapositiva es que nosotros somos un equipo del Instituto Ángel Roffo, que hacemos, bueno, cuidados paliativos, ¿no? Entonces, para la gente así rápidamente, una definición, que son los cuidados paliativos. Bien, los cuidados paliativos en realidad son todas aquellas acciones que consisten en el cuidado activo e integral de los pacientes y familiares, o sea que la unidad paciente y familia o grupo de pertenencia, puede ser un, qué sé yo, monjas, curas, qué sé, no importa, yo, se me ocurre esto en este momento, pero para que presentan algunos de ellos o algunos enfermedades que limitan eh, la vida mediante un adecuado control de los síntomas. Esta es la piedra angular, es una de las patas fuertes, y la atención de los aspectos físicos, psíquicos, espirituales y sociales. ¿Mm? Este, Esto es fundamental porque es la otra pata que hace la existencia como un ser integrado en la sociedad que somos. ¿Mm? Que estas enfermedades lógicamente conllevan a través de un equipo interdisciplinario. Bien, vamos a ir a la próxima. ¿Qué hacemos cuando un paciente nos consulta por cannabis? Aparte de que en el año 2016 y 2017 nos agarrábamos la cabeza. Lo primero que sí hacemos es ofrecer un espacio de atención médica integral, donde la gente nos decía, bueno, que había muchos médicos que le decían, si vos tomás eso no te atiendo más, etcétera, etcétera. Y ustedes deben conocer peores cosas. Buscamos, bueno, vemos el diagnóstico, el tratamiento actual, describimos tratamientos previos y sus resultados, e identificamos contraindicaciones relativas y absolutas para el uso del cannabis, porque algunas hay, al menos al día de hoy, que tenemos que tener en cuenta. Identificamos al equipo tratante para poder trabajar en conjunto, escuchamos al paciente y la familia, que esto debería estar en primer lugar, identificamos expectativas, y vamos a dar una explicación del marco legal y medicinal con el que se cuenta. Todo esto tratamos de hacer en esas entrevistas. Por eso acá decíamos, escuchamos al paciente, identificamos, hacemos mucha consejería, disminución del riesgo y del daño de salud, acompañamiento y nuestro compromiso en seguir a los enfermos, no dejarlos a la deriva.
Tenemos en cuenta las indicaciones según la evidencia y el marco legal actual y evaluamos posibles factores de riesgo para la salud. ¿Hay un cambio de paradigma? Lógicamente que sí, hay un cambio de paradigma en toda la medicina. Ya lo estamos viendo con la nutrición. Bueno, hoy lo vamos a ver con el control de síntomas y cómo esto en realidad no es una sustancia solo, sino es la combinación de un montón de cosas que hacen al cuidado de la persona y de la familia. El tratamiento con cannabis medicinal en cuidados paliativos deberíamos enmarcarlo primero dentro de la ley 27.350, que se tiene que arreglar, por supuesto, la ley de los derechos de los pacientes, la 26.529, quiere decir que afirman un poco más la autonomía, ¿eh? Y aparte hay otra ley de muerte digna, que también allí en cuidados paliativos tiene un valor y no sé por qué demonios no lo puse acá. La consulta integral de cuidados paliativos y el uso compasivo de medicaciones y el objetivo de disminución de daño también, ¿no? A veces las personas creen que haciendo ciertas cosas, tomando ciertos productos, luchan contra el cáncer y en realidad quizás se pongan un poquito en peligro. El cannabis no entra dentro de eso, pero sí el cuidado. Por ejemplo, nosotros cuando indicamos el cannabis por uso inhalatorio preferimos el vaporizador y no el cigarrillo. Pero bueno, ¿por qué? Porque estar en el Instituto Roffo e indicar cigarrillo es como eh, un contrasentido, ¿eh? Ángel Roffo sufrió por eso, este, y hizo los primeros afiches en contra del tabaco y su vinculación con el cáncer, y así le fue, pobre, no le dieron, solo pudo publicar muchísimos trabajos en alemán, y encima los alemanes en esa época perdieron la guerra, y Philip Morris logró que no le publique mucho en inglés. Es importante saberlo porque con el cannabis también pasan injusticias. Dentro del marco teórico basado en diferentes bibliografías reconocidas, ustedes fíjense, hay una guía del ANMAT, donde habla de usos terapéuticos de los cannabinoides. O sea, ya el Estado en un ANMAT, que es una oficina, bueno, no vamos a hablar de eso, si es seria o no, yo creo que sí en lo que hace, en otras cosas podría ser más clara, pero en fin. No vamos a hablar de política porque si no tendría que disecar el cerebro de nuestro expresidente y ver cómo es donde no se conecta con la solidaridad. Bien, cannabis e indicaciones con mayor grado de evidencia nosotros lo vemos en dolor oncológico y no oncológico. Y acá se nos abrió el espectro, de tal manera que en el hospital no pudimos asistir a todos los enfermos con consulta de dolor no oncológico, lo tuvimos que hacer de otra manera. Lógicamente estaba reconocida la epilepsia refractaria, la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple y paraplegia. Jaime hoy me preguntaba desde cuándo tenía conocimiento del cannabis como... Y continuamos. Mientras tanto, bueno, le agradecemos nuevamente a la Ya gente que... está, ¿eh? Bien. Ahí voy y acá está. No está, acá está. Bien, share. Bien, seguíamos. Así que vemos. Gracias, Jaime. Te prometo no hablar más mal de nuestro expresidente, porque fue justito. Después me las veré con Fivertel. Bien. También está asociado mucho el tratamiento a náuseas y vómitos por quimioterapia. Sin embargo, tuvo la mala suerte de salir a la misma época que salieron los ondacetrón, tropicetrón, granicetrón, todos los cetrones, por así decir, y en realidad era en la época en que se buscó los preparados sintéticos de cannabinoides y ahí se aprendió porque los efectos no eran tan interesantes como se creía y en realidad después aprendimos un poquitito más acerca del efecto séquito y por qué la planta un poco en cierta forma es interesante porque es mejor que la droga sola. Por lo tanto, esto genera
con el ANMAT una crisis, porque el ANMAT asegura la identificación y el permiso de ciertas moléculas en un producto farmacéutico, ¿no es cierto? Con una molécula principal, y acá va a ser imposible. Tendrían que pensar en fitopreparados. Su efecto sobre la anorexia y pérdida de peso asociada al SIDA y al cáncer, también hay bastante evidencia, pero estas pongo yo que no son todas estas las indicaciones posibles. La verdad, hay un sinnúmero de indicaciones. ¿Por qué utilizamos el cannabis en dolor? Un solo slide sobre esto. Los endocannabinoides tienen naturaleza lipídica y, a diferencia de otros neurotransmisores, no se sintetizan ni almacenan en vesículas, sino que se sintetizan a demanda cuando se activa la neurona. Por eso ha sido tan difícil identificarlos. ¿Voy bien, Jaime? Parece que sí, si no, estaría quejándose. Perfecto. Gracias, gracias. Los principales endocannabinoides identificados son la mandamida, el 2-AG, el 2-araquinoil éter, o la DIN éter, el araquinodil, la gran 7 con estas trabalenguas, dopamina y virodamina. Por algo no seguí bioquímica. Bien. Demuestran interacción entre ambos sistemas endógenos, endorfínico y cannabinoideo, que trabajan en forma sinérgica para potenciar los mecanismos inhibidores del dolor o moduladores. Quizá la palabra inhibidores pondría yo moduladores. Desde el punto de vista farmacológico, la utilidad de emplear dos sistemas que actúan de una misma manera, siendo el rol del sistema endocannabinoide de regulación y homeostasis, potenciando el circuito endorfínico, por lo que explicaría la reducción de dosis de opioides y su consecuente disminución de los efectos adversos de los opioides. Podríamos decir que en América Latina somos más propensos a lo que nos excita que a los que nos duerme y nos alucina. La mescalina, etcétera, etcétera, nos hace diferentes en otros países donde los opioides producen sueños y otro tipo de adicción. Un poco lo digo en chiste, pero es real. Pero nosotros esto lo podemos comprobar en la experiencia clínica también con otros fármacos como las benzodiazepinas. Estos son algunos metaanálisis del 2011, 2014, 2015, y hay otros más nuevos seguramente. No he buscado más. Esto Marcelita me lo debe. Algunos acerca de algunos resultados que pudimos ir objetivando. Y creo que esta es la parte más interesante, ojalá. Se planificó un seguimiento observacional de los enfermos que por uno y otro motivo traían a la consulta su aceite de cannabis, que lo denominamos protocolo observacional en el programa de extensión universitaria que se hizo con la Universidad de La Plata y el Instituto Rosso. O sea, pusimos al comité de ética entre la espada y la pared y les dijimos que nosotros a los pacientes los vamos a asistir y vamos a seguir adelante y estudiando esto porque había evidencia científica. Que no lo lean y no conozcan el sistema endocannabinoide de los médicos es otro problema. De nuestra experiencia con pacientes obtuvimos datos sobre síntomas y causas por la cual recibían el cannabis. Veíamos efectos adversos relacionados con su uso, o digamos, empezamos a estudiar eso, estudiamos la influencia en el contexto sociofamiliar, mejoría de los síntomas evaluados por una escala que propuso Eduardo Bruera, que es un investigador en medicina paliativa, llamada Edmonton ESAS, no importa, y si utilizamos como una variación el valor de la DEMO. DEMO quiere decir dosis total diaria oral de morfina que una persona toma, o su equivalente, porque por ahí tomaban un opioide de potencia media, ¿no es cierto?, como el tramadol o la codeína, y eso se puede transformar en morfina, equivalencia a morfina. Bien. Acá hay 150 aceites que se han estudiado, el doctor Andrinolo con su equipo allá en La Plata. De los aceites, muchos que enviamos, la gran mayoría que enviamos nosotros,
Y como ustedes ven, la concentración de los opioides en nuestras plantas es muy variopinta. Entonces, cuando venía un paciente, nosotros nos manejábamos como en matemática con una ecuación de doble incógnita, la del enfermo y la del aceite. Sin embargo, deberíamos saber que todo en el medio, cómo funciona el aceite, y eso era nuestro deber estudiarlo y aprenderlo, y así lo hicimos en el 2017, mandando hasta la enfermera, que esto no se entere Marcelo Morante, porque era para médicos exclusivo, a estudiar cannabis, endocannabinología médica. Arriba ven la dosis del Epidiolex, que es de 100 miligramos, y abajo vemos todos los diferentes aceites de nuestra muestra. Esta es la variación de los cannabinoides en su forma ácida y no ácida, decarboxilada, en CBD y THC. Ahora, tendríamos que decir que en un análisis más profundo, discriminado entre las formas ácidas y neutras de THC y CBD, indica la presencia de una cantidad relativa importante de CBN. Esto es lo que nos llamó la atención en los aceites, así como en la forma preponderante del CBD, que es su estado neutro de carboxilado, mientras que el THC aparece equilibrado en sus formas ácidas y neutras, siendo además el cannabinoide que se encuentra presente en el 100% de nuestras muestras analizadas. Por eso pensamos, bueno, que los aceites nuestros siempre tienen THC, y, perdón, me adelanté un poquitito, tienen mucho THC o siempre tienen THC y digamos, el CBD está presente no siempre en todos. De todas maneras, la presencia era interesante. ¿Qué síntomas motivaron el uso de cannabis? Fíjense, si tomamos el dolor, la anorexia, la astenia, o sea, la debilidad, el cansancio, es prácticamente 2/3 de la torta. Otras alteraciones del carácter, de la depresión, etcétera, y otras causas que son otras causas que nosotros no sabíamos, a lo mejor cefalea u otro motivo. Pero bueno, las graficamos así porque no estaban dentro de nuestra área de comprensión en el sentido del paciente del síntoma oncológico habitual. Y fíjense una cosa, que esto va acorde un poquitito a que nuestros aceites comparados con otros aceites de otros países tienen en realidad 10 veces menos cantidad de cannabinoides. Yo sospecho que es un poquitito porque todavía no se pudo desarrollar, aunque algunos sí han desarrollado aceites interesantes, la cuestión legal y la persecución, etcétera, etcétera, nuestros aceites son muy bajos. El 13% presentó algún efecto adverso y siempre fueron leves. Fíjense, somnolencia en un caso cambió de aceite y superó este efecto. Mareos que se dieron al bajar la dosis y después había como un acostumbramiento y ya no tenían. Pero sí vimos alguna vez taquicardia leve que se dio al bajar la dosis y encontramos en pacientes hipertensos previos un aumento de la hipertensión arterial, sobre todo en pacientes mayores de 65 años. En mi práctica han sido pacientes que han sido tratados por dolor crónico. Y un caso, cefalea en un caso que, bueno, al cambiar el aceite superó este efecto, y otro paciente que no, le siguió dando cefalea y desistió de tomar el aceite. Pero un solo paciente requirió suspensión del uso de cannabis por euforia, parece que estaba como loco. Yo tenía también otro paciente que se pasaba toda la noche cantando y bueno, le sugerí bajar uno de los aceites, usábamos una combinación, un paciente con parálisis cerebral, y dejó de cantar a la noche, ya cantaba de día nomás, pobre hombre. Este pobrecito murió de COVID hace poquito. Bien, influencia en su contexto sociofamiliar. Se completó el estudio de 30 y 90 días de iniciado el uso de cannabis. El 45% de los pacientes tuvo registro de este estado.
ningún paciente refirió tener influencia en su actividad laboral. Lógicamente, también nosotros que pretendíamos, veíamos pacientes con un performance status 3-4, quiere decir mucha imposibilidad de movilización, etc. Lógicamente la actividad laboral no tenía impacto. Pero el 80% de los enfermos refirió entre 1 cruz y 3 cruces como una influencia positiva en lo físico, recreativa y en relación al entorno familiar. Se sentían subjetivamente mejor. Y el 20% lo refirió entre 4 cruces y 5 cruces en estas actividades. Sospecho que los habrá vuelto loco a los familiares. Pobrecitos. ¿No? Cuando pones 4 o 5 cruces debe ser que está re loco. Bien, en referencia a los síntomas, fíjense esto, el 63% refirió mejoría de algunos de los síntomas que eran evaluados por esta escala ESAS, que es una manera de evaluar. Pero el otro punto objetivo para la evaluación del dolor en todo el mundo es el consumo de morfina. La dosis equivalente de morfina oral que toma una persona. Y en 18 pacientes, o sea, más del 30%, la demo bajó a más de un 30%. Y cuando esto es así, quiere decir que esa droga tiene una utilidad en el tratamiento de lo que se estaba proponiendo, en este caso el dolor. Bueno, también evaluamos que más de un 70% de los pacientes durante el tratamiento utilizaron más de 2 variedades de aceites. La palabra de abajo es aceites. Vamos a hablar de un ejemplo. Por ejemplo, tenemos miles, bueno, miles es un deseo, tenemos algunos. Porque también tenemos algunos pacientes que no nos funcionó y nunca supimos si es porque no tenía, es decir, algunas veces nos llevamos la sorpresa que el aceite era nada. Bien, el diagnóstico de esta paciente es una neurofibromatosis maligna retroperitoneal con compromiso óseo y sistema nervioso central. El síntoma a tratar fue dolor mixto complejo. Hubo muy pocas respuestas a alta dosis de opioides y presencia de efectos adversos de los que quieran de los opioides. Fíjense que toma una dosis, una demo de morfina de 4 gramos 200. Es una linda dosis. Se aleja en la campana de Gauss hacia la colita distal. Tomaba pregabalina, esto no estaba tan alto, amitriptilina, 50 miligramos en el día, sin tratamiento oncológico hasta hace más de 2 años de comenzar con el aceite de cannabis de un cultivador conocido, la planta Hasse, y la dilución era 1 en 200. Lógicamente, miren, la dosis de CBD y THC son, la verdad, muy, muy, muy bajas. Y esta paciente, sin embargo, con 5 gotas cada 8 horas, y ahí está, disminuyó la demo a la mitad en 30 días. Pudo suspender algunos suspendió antiinflamatorios, disminuyó la dosis de pregabalina y amitriptilina a la mitad y mejoró el bienestar general. Tal es así que ella en este momento, por la cuarentena, está en una isla en el Delta, se llevó al marido y pobre, necesitan hacer una consulta por el marido, y ella sigue tomando el aceite y está bien. Esto es una muy buena noticia. Hay consenso de que el cannabis tuvo un perfil de seguridad relativamente bueno y gran utilidad en pacientes en cuidados paliativos. Los efectos adversos descritos para los cannabinoides presentan en general un denominador común. La mayoría de los mismos fueron mostrando en un rango de intensidad leve a moderada. Y esta gente trabaja con mucha más dosis que nosotros. Los más frecuentes fueron mareos, boca seca, náuseas, fatiga, somnolencia, trastornos respiratorios y gastrointestinales. Bueno, la verdad que no hubieron efectos adversos considerados severos. Esto es muy importante también. Y nosotros, bueno, el ANMAT dice que el mayor beneficio terapéutico que obtuvo con los cannabinoides cuando fueron utilizados como adyuvantes o coadyuvantes de tratamientos, siguiendo los lineamientos de la escalera terapéutica propuesta por la OMS. Para el dolor hay una manera de hacer el tratamiento que anda en muy alto porcentaje de gente. Esto es lo que la OMS desde el año 89, gracias al Alzheimer, del 89, está propuesta como la escalera analgésica.
¿Mm? Bien, ay, tenía que no haber terminado así, Jaime. Lo que sí voy a dejar de compartir y voy a abrir la cámara porque puedo ser más lindo que el gato. Y no sé, Bien. no sé si querías hacer alguna pregunta o la gente, cómo lo Bueno, mira, manejamos antes esto. que nada, agradecerte. La verdad que si hay algo que podemos ver también, lo que sucede con la prohibición, falta de argumentos que existe con respecto a la terapéutica de cannabis en nuestro país, es que lo que genera una diferencia de clase, ¿no? Genera que aquel que por ahí puede viajar y comprárselo en otro país, quizás ya lo está utilizando y sin embargo el acceso a las personas que no tienen la posibilidad de importarlo en dólares, eso está prohibido y la verdad yo valoro profundamente el trabajo que hacen vos y tu equipo en un hospital público, acercando a toda la población una terapéutica y un acompañamiento que cumple los estándares más elevados. La verdad, un aplauso para vos y todos ustedes. Son los estándares que podemos cumplir, ¿no? Ahora estábamos atrás de un protocolo observacional con aceite conocido para, digamos, no tener tanta variedad de dosis y tener un rango, y entonces eso aplicarlo a los enfermos, como para querer ir conociendo nosotros un poquitito qué demonios toman y cómo, para Bien, entender un poquitito esto, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la realidad? en Es relación al a esto, revés, ¿viste? al qué demonios toman, ¿no? Que es algo que sigue siendo Ujú. la gran incógnita, dado las trabas estatales que ha habido hasta ahora. Claro. Yo me quedo con esto de que nuestros aceites tienen una concentración de cannabinoides muchísimo menor a lo que sucede en el resto del mundo. Yo, cuando Eso es me lo tocó. eso es lo que descubrimos ahora, eso pueden hablarlo con Darío Andrinolo, que es la persona que ha dosado, ¿no?, los aceites, y esto nos llamó la atención. Entonces esto también explicaba varias cosas, por qué en algunos pacientes no actuaba y por qué los efectos colaterales eran tan poquitos, ¿no es cierto? Sin embargo, Exactamente. hubieron. Argentina es un poco el reino de la microdosis, ¿no? O sea, nos Ujú. manejamos con Sí, muchísimo menores que en el resto de los países. yo presenté en el Congreso si se puede hablar un minutito, de cannabis en Berlín en octubre del año pasado, un póster, aparte de lo que se presentó con la gente de La Plata, de esto de los aceites, un póster de un caso clínico donde la mujer sin tratamiento oncológico por un cáncer de mama, con el cannabis bajó a más de la mitad el consumo de opioide, tiene un opioide suave. Y estuvo muy bien, mejoró su calidad de vida, su ánimo, etcétera, etcétera, y fue maravilloso. Hasta que, bueno, cuando la gente ve también a un paciente oncológico, la hija que es médica, intentó hacer otro tratamiento y bueno, ahí su historia terminó por otro tratamiento que fue, desgraciadamente, la llevó al final de su vida, ¿no? La persona murió, pero bueno. A veces la interacción médica acelera las cosas. Esperemos poder seguir acercando la mejor versión posible de los cuidados con el tiempo. Te agradezco mucho tu presentación y bueno, al final vamos a estar con todas las preguntas que han acercado, las vamos a estar respondiendo. Vos te puedes quedar, te tenés que ir. No, 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 me voy a quedar.